y me convertí en uno de sus discípulos. Mi nombre es Mateo. Cuando hubo nacido Jesús en Belén de Judea, en el tiempo del rey Herodes, magos que venían del oriente se presentaron en Jerusalén diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. El rey Herodes se sobresaltó, y con él toda Jerusalén. Después de haber convocado a todos los sumos sacerdotes y escribas del pueblo, preguntó por el lugar donde había de nacer el Cristo. En Belén, de Judea. Porque así está escrito por el profeta: ¿Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la menor entre los principales clanes de Judá? Porque de ti saldrá el caudillo que apacentará a mi pueblo Israel. Entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre, y postrándose, le adoraron. Abrieron luego sus cofres y le ofrecieron dones de oro, de incienso y de mirra. Es precioso, bonito. Luego que partieron, el ángel del Señor se apareció en sueños a José. Levántate, le dijo. Toma al niño y a su madre y huya a Egipto. Y estate ahí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarle. Y él se levantó, tomó de noche al niño y a su madre, y salió para Egipto. Y estuvo ahí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por el profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Entonces Herodes, al ver que había sido burlado por los magos, se enfureció y envió a matar a todos los niños de Belén y toda su comarca, de 2 años para abajo, según el tiempo que con diligencia había inquirido de los magos.
cumplió el oráculo del profeta Jeremías. Un clamor se ha oído en Ramá, mucho llanto y lamento. Es Raquel que llora a sus hijos y rehúsa todo consuelo porque ellos no están más. En aquellos días, Juan el Bautista aparece predicando en el desierto de Judea. ¡Arrepentíos! Porque el reino de los cielos está cerca. Este es de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto. Preparad el camino del Señor y enderezad sus sendas. Tenía Juan su vestido hecho de pelos de camello, con un cinturón de cuero en su cintura. Su comida eran langostas y miel silvestre. Acudía entonces a él Jerusalén, toda Judea y toda la región del Jordán. Confesando sus pecados, eran bautizados por él en el río Jordán. Pero viendo él venir muchos fariseos y saduceos a donde estaba bautizando, les dijo: ¡Oh, raza de víboras! ¿Quién os ha enseñado a huir de la ira inminente? Producid frutos dignos de arrepentimiento. No creáis que basta decir en vuestro interior: tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Dios puede hacer surgir de estas piedras hijos a Abraham. El hacha está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no produce buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Yo os bautizo en agua para conversión. Pero detrás de mí vendrá aquel que es más poderoso que yo, cuyas sandalias no soy digno de llevar. Él os bautizará en el Espíritu Santo y con fuego. Llevará un bieldo en su mano y se encargará de limpiar su era. Reunirá el trigo en el granero y la paja quemará con inconsumible fuego. Vamos a mirar bíblicamente quiénes eran los saduceos, los fariseos y los escribas. Los saduceos eran los hombres de alta alcurnia entre el pueblo judío que se establecieron como sumos sacerdotes, ¿cierto? Y miembros del Sanedrín con el fin de subyugar, de establecer reglas en el pueblo y orden
con respecto a los romanos y judíos. Eran estos los que les gustaba estar de la mano con los gobiernos, ya que para ellos era muy importante tener un puesto, fuera con los gobernantes o fuera con el rey de ese entonces. También los fariseos eran personas de clase media que se establecieron para enseñar al pueblo la ley y para ellos inventarse leyes, normas que pudieran subyugar al pueblo. ¿Quiénes eran los escribas? Los escribas eran personajes a los cuales utilizaban los israelitas, los gobernantes de ese tiempo, para que tomaran apuntes de leyes, de pensamientos en cuanto a la ley. Ellos eran como los periodistas de ese entonces. ¿Con qué fin se establecieron estos concilios? Con el fin de subyugar al pueblo y de tener de ellos algún beneficio. De eso podemos ver que nos habla Juan el Bautista, de que nos habla el Señor Jesús y nos lo habla en los apóstoles, que ellos fueron los encargados de perseguirlos, de darles muerte, porque a ellos no les interesaba nada que tuviera que ver con otra religión que no fuera la suya propia. Los saduceos no creían en el Mesías ni en la resurrección. En cambio, los fariseos sí creían que existía una resurrección y que el Mesías iba a llegar a la tierra. Eso lo tomamos para que no nos dejemos engañar y cada vez que leamos la Biblia nos demos cuenta quién es la paja y quiénes son los árboles que no dan fruto, ya que debido a la mala interpretación de esto es que han nacido muchas ideas y organizaciones y teologías huecas, ¿cierto? Por no tener una buena comprensión. Los invito a que leamos la Biblia, profundicemos en ella para que podamos tener un mejor conocimiento. Continuamos adelante con el video. Al oír Jesús que Juan había sido encarcelado, se retiró a Galilea y dejando Nazaret vino a residir a Cafarnaún, junto al mar en el territorio de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliera el oráculo del profeta Isaías. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, allende del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas ha visto una gran luz. A los que habitaban en paraje de sombras de muerte, una luz les amaneció. Mis hermanos tal vez estarán preguntando el por qué estos mapas, ¿cierto? La Biblia dice que el Señor se fue para Galilea a predicarle para que se cumpliera lo que está escrito en el libro del profeta Isaías. Tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, ¿cierto? El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Muchos, o yo también, hemos hablado de que estos gentiles son personas ajenas al pueblo de Israel, pertenecientes a otra nación. Con este fin expuse estos mapas para que nos demos cuenta de que la tierra de Judá y el reino de Israel fue dividido, y en el reino de Israel, lo que era Israel, comprendía lo que era Samaria, Galilea, Nazaret, la tierra de Efraín, ¿cierto? Decápolis, todas estas ciudades acá cercanas. Entonces, ¿qué quiero decir con esto?
con esto lo que nos muestra la Biblia y nos muestra la historia es, como lo dice la Escritura también, que el pueblo de Israel, cuando se dividió en manos de Efraín, o sea, que Efraín se llevó 10 tribus, eso sucedió con los hijos de Salomón, que dice que Efraín se llevó 10 tribus, las cuales están dispersas hasta el día de hoy. Eran los que habitaban esta tierra de Israel. Por tanto, la Biblia nos dice que Efraín tuvo muchos convenios con otras naciones, por lo tanto esas naciones llegaron a morar ahí en sus tierras, y la nación de Israel como tal se fue perdiendo, ¿cierto? O sea, ya no eran de nación judía o israelita como tal, sino que se fueron convirtiendo en mestizos, hasta el punto de que los judíos y los samaritanos no se hablaban debido a eso, ¿cierto? O sea, a que o sea, la raza israelita se fue perdiendo. Y por eso la mujer samaritana le dice al Señor, o sea, ¿usted cómo es que me habla sabiendo que judíos y samaritanos no nos hablamos? Nuestros padres dicen que nosotros debemos de adorar allí en el... se me escapa, como en el monte o algo. Y ustedes los judíos dicen que es en el templo. O sea, con eso nos está corroborando de que ellos eran israelitas y que tenían cierta división. Ahora les voy a regalar una cita, la cual habla de que ya Efraín no envidiará a Judá y Judá no oprimirá más a Efraín. O sea, luciendo que en el momento que el Señor venga acá a salvar, a restaurar la nación de Israel, ya esto, o sea, esta la pelea que estos dos pueblos tienen, se va a terminar, y eso nos lo aclara la Escritura. Entonces vamos terminando ya el video. ¿Por qué quiero hacer esto? Porque en las bienaventuranzas muchos dicen que las bienaventuranzas son para la iglesia, y nosotros debemos de mirar. Voy a colocar las bienaventuranzas ya, pero no voy a intervenir para que darle conclusión al video, pero voy a explicarlo ya. Las bienaventuranzas, el Señor habla de que cuando tengas algo con tu hermano, deja la ofrenda en el altar, ve y reconcíliate con tu hermano, ¿cierto? Y después ven y deposita la ofrenda. La Escritura nos enseña de que el gentil no podía entrar al tabernáculo ni al templo porque inmediatamente le daban pena de muerte. Eso quiere decir que los que entraban eran judíos o israelitas, ¿cierto? Al templo. Judíos o israelitas. Entonces, las bienaventuranzas, si le prestamos bastante atención, son enseñanzas de nuestro Dios. Judíos, estaban los de Jerusalén, los de Galilea, ¿cierto? Y las ciudades aledañas, ¿cierto? Entonces, quiere decir que ahí, en ese lugar, estaba la nación de Israel rodeando al Señor Jesucristo, ¿cierto? Tanto israelitas, ¿cierto? Que se convirtieron en mestizos, ¿cierto? Al acercarse, al allegarse a los gentiles, y los judíos. ¿Cómo nos damos cuenta también? Porque el Señor les dice que no seáis como los fariseos hipócritas que les gusta orar, ¿cierto? Y también hace alusión a cuando oréis no seáis como los gentiles que usan vana palabrería. Entonces, si estaba en tierra de gentiles, ¿cómo es que no oren como los gentiles? ¿Cierto? Entonces, haciendo la división entre el gentil,
y el pueblo de Israel, ¿cierto?, que se convirtió y tuvo alianzas con gentiles, por lo tanto ya eran mestizos. Bueno, mis hermanos, voy a dar conclusión ya al video para que no se alargue más. Dios me los bendiga, la paz de Cristo.